Hola, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca del paradigma cuantitativo y de sus diseños. Empecemos. Antes que nada, tenemos que recordar que el paradigma cuantitativo tiene un esquema jerárquico, sistemático y, como verán, secuencial, donde primero yo completo una parte para pasar a la segunda. La primera parte es la formulación del problema y el marco teórico, porque a partir de la definición de objetivos y de enmarcar el tema en un paradigma y hacer la teoría es que yo puedo operacionalizar el problema a través de las hipótesis, los conceptos teóricos, las variables, etcétera, etcétera. Luego se hace el diseño de la investigación, donde se determina la estrategia de investigación, la muestra, la técnica para recoger datos, la técnica para analizar los datos. Luego recién se entra al campo, recién recojo los datos y después analizo, compruebo las hipótesis y elaboro el informe final. Yo sé que este esquema les va a ser muy conocido porque es el típico esquema de redacción de cualquier proyecto de investigación. Ustedes lo han visto, de hecho, se parece mucho al esquema que usa la universidad. Bueno, es el diseño clásico de una investigación cuantitativa. Para hablar de los métodos cuantitativos, o diseños cuantitativos, vamos a dividirlos en tres familias. Hay más, ciertamente, pero vamos a dividirlos en estas tres familias. Tenemos los diseños descriptivos, que tienen que ver con describir, para la redundancia, o con dar cuenta de lo que está pasando en una realidad en este momento, en este instante, lo que ocurre ahora, no lo que ocurriría, no lo que ocurrió, no lo que yo quisiera que ocurriera, sino lo que está ocurriendo. Esto tiene cuatro variantes que vamos a ver en un momento. Luego están los estudios ex post facto. Ex post facto significa después del hecho. Quiere decir que yo tengo una consecuencia y quiero conocer la causa. ¿Qué fue lo que ocurrió para que pasara esto? También tiene dos variantes, ¿no? Grupo, criterio y correlacional, que vamos a ver en un momento. Y los diseños experimentales. Los diseños experimentales tienen que ver con manipular una variable. Esta variable se llama variable experimental, que es algo que el investigador hace ocurrir, inserta en la realidad para generar un cambio. Quiere ver cómo se afecta alguna de las variables, o la causa o el efecto. Podría ser una capacitación, podría ser probar un nuevo producto, la marcha blanca en un establecimiento. Todos estos podríamos verlos o entenderlos como posibles situaciones experimentales. También tiene tres variantes: la preexperimental, la cuasi experimental y el experimental propiamente dicho. Los diseños descriptivos, ¿no? Este método estudia el fenómeno en su estado actual, tal como transcurre según las circunstancias normales para ese momento. Dentro de sus cuatro variantes tenemos la simple. Una muestra más una información igual a una conclusión. Una muestra, por ejemplo, quiero conocer cuál es el impacto económico del turismo en el Valle Sagrado de los Incas, en Cusco. Esa es mi muestra. Recolecto la información. Mi muestra es el Valle Sagrado de los Incas. La información que quiero recolectar es el impacto económico que ha tenido el turismo. Y voy a llegar a una conclusión. Simple. Generalmente esta es la variante más utilizada en las tesis que utilizan el diseño descriptivo. Por su simpleza, porque a veces suele ser difícil conseguir más de una muestra, ¿verdad? Entonces es muy habitual, sobre todo en tesis de licenciatura. Luego tenemos las comparativas. Los diseños comparativos tienen lo mismo, es decir, hacen lo de la simple, pero en varias muestras. Pongamos el mismo ejemplo. Quiero conocer el impacto económico del turismo en el Valle Sagrado de los Incas, en el Valle Sur del Cusco y en la ciudad del Cusco. Entonces tengo tres muestras. De cada muestra voy a sacar la información, que es el impacto económico en estos lugares, la voy a analizar, voy a sacar conclusiones parciales y luego una conclusión general. Estos diseños son bien interesantes. Si ustedes pueden conseguir hacer investigaciones de corte, que quieren hacer investigaciones descriptivas, si pueden ser de corte comparativo, sería bastante bueno. Algo que lo haría mucho mejor es si es transversal. La transversalidad aquí tiene que ver con que todas las muestras
van a ser atravesadas por el tiempo. Quiere decir que la información yo la recolecto en el mismo momento. Otro ejemplo. Quiero conocer el impacto social que tiene el turismo durante la Semana Santa del 2021 en Santa Rosa de Quibes, en Huamanga y en Huánuco. Tengo 3 muestras y toda la información va a ser recogida en el mismo tiempo. Semana Santa del 2021. Entonces, se supone que yo, o el investigador, va a tener personas apoyándolo en estos espacios, ¿no? Porque no va a poder estar en los 3 lugares al mismo tiempo. Y tiene que ser recolectada en el mismo tiempo. Ese es el tema con lo transversal. Y lo longitudinal tiene que ver con que yo tengo una muestra, digamos, quiero conocer el impacto social del turismo durante las fiestas de Semana Santa en Huamanga, Ayacucho. Voy a empezar a tomar la información. El tiempo 1 va a ser el 2021, el tiempo 2 va a ser el 2022 y el tiempo 3 va a ser el 2023. Voy a sacar información y luego voy a sacar una conclusión. Quiere decir que esta muestra la voy a estudiar a lo largo del tiempo. Ojo que los tiempos no tienen que ser años, podrían ser temporadas, podrían ser semanas, podrían ser meses. Yo lo estoy planteando en años porque es lo que se me ejemplifica, ¿no? Pero podrían hacerlo en tiempos más acotados. Luego tenemos los diseños ex post facto, ¿no? Sirven para estudiar acontecimientos que ya han sucedido. Se estudian los efectos, las variables dependientes, para llegar a la causa, las variables independientes. Tiene 2 variedades, el grupo correlacional y el grupo criterio. Grupo criterio. El grupo criterio tiene que ver con que yo tengo una serie de efectos que ocurren en un espacio, que ocurren en un lugar, que ocurren en una muestra, a la que yo determino como la muestra ideal. Entonces, digamos que tengo 2 restaurantes, que son competencia el uno del otro, que venden el mismo producto y que van al mismo mercado. Obviamente no puedo comparar un restaurante de alta gama con un restaurante fast food. No espero lo mismo, son productos diferentes, son personas diferentes, ¿verdad? Entonces, vamos a comparar dos establecimientos que van al mismo mercado. Pero tenemos que nuestra competencia va bien. Tiene mucha clientela, está bastante bien y nosotros estamos mal. Entonces nosotros vamos a ver el efecto. Vamos a ver qué está pasando aquí que no está pasando aquí. O sea, qué es lo que está causando que mi empresa vaya mal y qué es lo que está pasando en la otra empresa que va muy bien. Yo quiero estudiar a mi competencia. Un poco esto se utiliza en marketing. Ustedes han escuchado hablar, de hecho, de el diseño de benchmarking, ¿no? Que es estudiar a tu competencia para ver qué es lo que está haciendo bien y analizar qué es lo que tú estás haciendo en comparación para ver por qué tal vez tú estás mal. Bueno, eso es un grupo criterio. Luego está el diseño correlacional, que es, ok, yo tengo un efecto, aquí hay un ejemplo clásico, ¿no? La Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad de San Martín de Porres en el 2005 tuvo mejores condiciones para el estudio. Ese es el efecto. Quiero conocer las causas. Estas causas que aquí aparecen no salieron del aire. Estas causas se han determinado luego de hacer un análisis y un diagnóstico de lo que ha ocurrido. ¿Cómo se hacen los estudios correlacionales? Quiero correlacionar una causa con un efecto. Y en este caso de lo postfáctico es buscar información histórica. Estadística, sí, pero histórica. Es decir, quiero ver qué pasó, qué ocurrió, cuáles son los datos del pasado que indican que estas causas llevaron al efecto que yo tengo ahora frente a mí. Por ejemplo, mucha gente dentro de unos años analizará la pandemia como esa causa de lo que va a ocurrir en el futuro. Muchos de los cambios del futuro se van a determinar por lo que está ocurriendo ahora. Y en algún momento lo que está ocurriendo ahora va a ser historia.
Los experimentales tratan de conseguir información provocando deliberadamente un efecto deseado, el cual no siempre sucede como era de esperarse. Según el grado de confiabilidad por el control, maduración o el factor externo, historia, se le puede dividir en tres grupos, según su grado de confiabilidad: preexperimentales, cuasi experimentales y experimental propiamente dicho. Vamos a analizarlos. El preexperimental se le conoce como el pretest, posttest, y hay poco control sobre las variables. Un ejemplo clarísimo: yo quiero ver si va a funcionar. Quiero saber si los estudiantes de turismo de noveno ciclo pueden comprender mejor la historia de la ciudad de Lima a partir de visitas de investigación, visitas de campo. Entonces, voy a aplicarles primero un test para ver qué tanto saben de la historia de Lima, luego aplico el experimento, que es la visita, y luego aplico otro test de salida para ver si la visita sirvió para que ustedes aprendieran. Comparo el primer test con el segundo y veo si hay diferencias. Pero hay poco control sobre las variables. Primero, porque se aplica una vez. Segundo, porque pueden ocurrir miles de cosas en el medio. Puede ser que ustedes, que en el grupo hayan expertos en historia, que hayan chicos que hayan estudiado o les apasione la arqueología, la historia en general, y ya sepan mucho. Y puede ser que ese día también la visita fue muy mala, o no prestaron atención, o tenían otro curso después, y entonces no se llevó a cabo como se pretendía. Entonces hay muy poco control sobre las variables. Por eso se le llama preexperimental. El cuasi experimental es hacer el pretest y posttest y aplicar los experimentos durante un periodo de tiempo, como las longitudinales, ¿no? Se aplica varias veces, y como se aplica varias veces y hay mucho tiempo, se puede medir muchas veces. Y cuando se mide muchas veces ya es mucho más fácil detectar errores y se pueden controlar mejor algunas variables invisibles. Y en el experimental, propiamente dicho, se tiene un pretest, posttest en en una serie de tiempos, se aplica varias veces, pero también tengo un grupo control y un grupo experimental. ¿Quiénes son ellos? Volvemos al ejemplo de la salida de campo. Hay dos salones de noveno. A los dos salones les aplicó el pretest sobre la historia de Lima, pero solo a un salón lo llevo de salida de campo. Al otro salón le dicto la clase común y silvestre. Y a los dos los evalúo. Ahora, esto lo aplico varias veces, varias veces. Entonces, yo voy a medir. Si el grupo experimental obtuvo una mejoría en calificaciones y en conocimiento sobre la historia de Lima, quiere decir que el experimento funcionó. Pero si el grupo control y el grupo experimental sacan las mismas notas o están en el mismo nivel, quiere decir que el experimento fue poco significativo, por decirlo menos. Pero igual se tiene mayor control sobre las variables. Obviamente nadie espera que una tesis de licenciatura sea experimental, porque requiere de mucho tiempo y de una gran inversión de dinero. Podría hacerse una cuasi experimental o una preexperimental. Podría hacerse, pero el tema de licenciatura me parece que es bastante válido. Y estos son los diseños cuantitativos. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en clase.